Episodio número 3133. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión lo hacemos con la lección número 10 sobre quiénes ha llegado el fin. Y esta semana estaremos su servidor junto al doctor y pastor Franklin Martí con esta excelente lección. De hecho, el pastor Martí ya me mandó sus 3 comentarios que van a ser sumamente de provecho. Por lo tanto, vamos a estar degustando todo esto esta semana, además de diversas lecciones que son para nuestro provecho espiritual. Esta semana el texto a memorizar es 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Estas cosas les sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Y así iniciamos esta magistral lección número 10, luego de haber recibido la lección número 9 de parte de nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez, lección número 9 en los Salmos, segunda parte, porque su servidor estuvo en la primera parte, en los Salmos, primera parte anteriormente, y para la semana que viene estará nuevamente nuestro hermano Omar Medina con la lección número 11, Ruth y Esther. Así que esto se va poniendo cada vez más interesante, ya prácticamente cerrando este trimestre. Estas son las últimas 4 lecciones, ya esta número 10, 11, 12 y 13. Ahí automáticamente terminamos el trimestre. Y qué bueno que podemos hacerlo junto a cada uno de ustedes. Recuerden, este programa no pretende, ni ha pretendido, ni pretenderá sustituir su devoción personal. Antes, esto es un complemento, una ayuda, una idea práctica de cómo llenar la lección y también, no solo eso, sino también ver un punto de vista diferente y complementar nuestros estudios personales. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para extraer el máximo de esta lección y que a la vez esto se traduzca en una bendición directa para nosotros, para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo o estudio, en fin, para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La ira del Cordero. Esa va a ser la parte propiamente del domingo, pero como siempre hacemos en cada lección de sábado-domingo, primero iniciamos con la introducción del sábado. La Biblia abunda en relatos acerca del pueblo de Dios que apuntan a acontecimientos futuros y contienen claves para entender la verdad presente. De hecho, algunos de esos relatos prefiguraban los acontecimientos de los últimos días con sorprendente detalle y proveen una base más amplia para entender con claridad las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así como usted lo oye, la Biblia tiene relatos certeros que nos ayudan a entender
estos acontecimientos en detalle, uno por uno. Sin anular la libertad de conciencia de cada persona, Dios puede guiar perfectamente los acontecimientos que ocurrirán en los últimos días para que sucedan tal como Él se los reveló a los profetas. No se trata de que Dios forza a que las cosas sucedan así, sino que Dios sabe el fin desde el principio. La relación entre los eventos finales y algunas importantes historias bíblicas es obvia, pues el Nuevo Testamento se refiere a ellas al describir los eventos de los últimos días. Tal es el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio, entre otros. Otros relatos bíblicos requieren ser estudiados cuidadosamente para extraer de ellos las verdades que nos han sido reveladas en la santa palabra de Dios. Durante las próximas 2 semanas examinaremos una serie de relatos clave que abordan la segunda venida, el juicio investigador, la crisis final y otros temas. Como resultado de este estudio, veremos que Cristo está en el centro de todo y debe ser el objetivo final de todo empeño por comprender las profecías. Así que ya el autor está dándonos un adelanto de lo que va a ser este banquete por estas próximas 2 semanas. O sea, no solamente esta semana que estamos en la lección número 10, sino también en la lección número 11 se estarán viendo algunos de estos temas. Repetimos, la segunda venida, el juicio investigador, la crisis final y otros temas interesantes. Pasando propiamente a la parte del domingo, la ira del Cordero, de inmediato se nos invita a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Repetimos, Apocalipsis capítulo 6, versículos 2 al 17, para responder a la pregunta. Considera los detalles de la respuesta de estas personas ante el desarrollo repentino de los acontecimientos finales. ¿Qué notas en su respuesta? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahí está lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Ahora sí, respondamos a la pregunta. Considera los detalles de la respuesta de estas personas ante el desarrollo repentino de los acontecimientos finales. ¿Qué notas en su respuesta? Aquí escribí: noto que sus respuestas están cargadas de miedo y de remordimiento o contrición superficial, que es lamentarse del mal que le viene, pero sin arrepentirse de sus acciones. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Sería muy interesante el hecho de uno poder entender todo esto a la luz de lo que ellos reaccionan, porque esa es la pregunta. La pregunta es: ¿qué notas en la respuesta de ellos? Puede ser que tú notes algo más, y es por eso que te animamos a que llenes tu lección, a que llenes tu folleto de escuela sabática, y de esa manera poder desarrollar
estas ideas. Es interesante notar que los perdidos no exclaman ¿qué es esto? ¿O quién está detrás de esto? Parecen entender lo que ocurre. O sea, no le toma como por sorpresa el ver a Cristo venir en gloria. Se refieren a Jesús como el Cordero, lo que requiere conocer algo acerca de la historia de Cristo como Redentor. También parece ser conscientes de que ha llegado el gran día de su ira y que se encuentran en una situación desesperada. Por eso la pregunta, ¿quién podrá quedar en pie? Antes del fin, el Evangelio es llevado a todas las naciones, tal y como lo dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y los mensajes de los tres ángeles son comunicados a todo el mundo. Sin embargo, habrá personas que serán sorprendidas, no por falta de información, claro que no, sino por su negativa a creer y obedecer. Esta será la razón por la que se perderán. Y esto es muy triste a raíz de que Dios ha dado suficiente evidencia sobre la cual basar nuestra fe y mucha gente está claudicando entre dos pensamientos. Muchos de nosotros incluso estamos como que creemos y no creemos, como que estamos y no estamos, cuando la razón de nuestra perdición no será por falta de información o la de ellos, porque en el caso mío yo no me pretendo perder y espero que usted tampoco esté trabajando para eso. Pero definitivamente mucha gente no va a tener excusa de decir, es que yo no sabía, porque noten que los mismos perdidos que están viendo la venida del Señor al venir en gloria, valga la redundancia, ellos en ningún momento se asombran de quién es el que viene. Ellos no dicen, ay, pues vino. No, ellos mismos saben que Cristo viene. Lo que pasa es que no están interesados en ser candidatos del reino de los cielos. Y a propósito de toda esta información, ahora vamos a escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien hoy nos va a complementar toda esta idea que tenemos, toda esta información acerca de la ira del Cordero. Bienvenido, pastor y profesor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, culmina con una afirmación y con una pregunta, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La afirmación, porque el gran día de su ira ha llegado, puede tomar a muchas personas por sorpresa en el sentido de la ira de Dios o la ira del Cordero en este caso. ¿Qué es la ira del Cordero? ¿Podemos compararla con la ira humana? La respuesta es no, no podemos ni debemos compararla. ¿Qué es la ira del Cordero? La ira del Cordero es la reacción justa ante la maldad humana. La ira del Cordero está buscando justicia en la tierra, está buscando el bien en la tierra, mientras el ser humano se aira y por lo general lo que hace es que destruye, por lo general lo que hace es que lo hace con odio, con mala fe. La ira del Cordero es una ira amorosa, es una ira de bien, es una ira para traer bondad. Para muchos de nosotros es algo impensable, es algo increíble. ¿Cómo es eso? Es que estamos acostumbrados a la ira humana, no a la ira de Dios. La ira de Dios es buena. Su ira no está apartada de su amor. Su ira no conflige con su justicia, con su bondad, con su perdón, sino que su ira es parte de su carácter. Dios es
amor. Y cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de algo que en teología se le llama antropopatismo. En el antropopatismo, lo que se hace es que se iguala a Dios conducta humana como si Dios se comportara de esa manera. Para decirlo de una forma más sencilla, el ser humano se comporta de cierta manera y entonces el autor bíblico describe a Dios como si se comportara de esa misma manera, porque no tiene otro lenguaje. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se va a dar cuenta que la ira de Dios es diferente a la ira humana. Es una ira de amor, es una ira de perdón, es una ira de justicia, es una ira de bondad. Y lo otro es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa pregunta se hace porque cuando se abren todos los sellos, desde el 1 hasta el 6, los que participan se dan cuenta como que no hay escapatoria, especialmente en el sello número 6. Es como que todo el mundo se va a perder, porque dice allí que cuando se abrió el sexto sello, que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Dice que el cielo se desplegó como un pergamino. Entonces, en el versículo 15 dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. O sea, la pregunta es, oye, ¿quién va a quedar en pie? Como que todo el mundo se va a perder. Entonces, debemos dar gloria a Dios que la ira del Cordero ha llegado, pero esa ira es con amor, es con justicia, es con bondad, es con perdón. La pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y allí entonces se rompe la consecución de los sellos, la secuencia de los sellos. En vez de pasar al séptimo sello, se abre un paréntesis para contestar la pregunta que se hizo al final del sexto sello. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y por eso entonces se habla de los 144,000, de la gran multitud. Esos son los que quedarán en pie en el día final. Gloria a Dios. Excelente definición de la ira del Cordero, que es, repetimos, la acción justa ante la maldad humana, mientras que la ira del ser humano es injusta y destruye. La ira del Cordero, como usted menciona, es una ira para traer justicia, para traer bondad. Parece contradictorio, yo lo estoy diciendo y lo estoy repitiendo, pero uno siempre como que no termina de entender. Muy de acuerdo que la ira de Dios no está desligada de su amor, al contrario, es parte de su amor porque es una ira para pelear por sus hijos. Y en ese sentido, muy buena la mención del antropopatismo, que es una forma humana de poder ver las características divinas comparadas, ¿verdad? Unas y la otra. Me gustó mucho la aclaración, pastor, de la pregunta ¿quién podrá quedar en pie? Porque la respuesta es puntual. Son los 144,000, es decir, la gran multitud, los sellados del tiempo del fin, de acuerdo al paréntesis que usted alude, que se abre en Apocalipsis capítulo 7. Y con esta aclaración yo creo que pudiéramos cerrar, pero todavía hay aún más que aprender en esta lección. De inmediato se nos invita a leer Mateo capítulo 24, versículos 36 al 44, para responder a la pregunta, ¿qué lecciones Jesús nos invita a aprender de la historia de Noé? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Y ahora lo hacemos en Mateo capítulo 24, versículos 36 al 44. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí está lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 36 al 44. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué lecciones Jesús nos invita a aprender de la historia de Noé? Lección número 1, aquí escribí, y la más importante, que es la que debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo, porque no sabemos en exactitud cuándo ocurrirá. Segunda lección que aprendemos, y va ligada de la primera, es que la salvación es personal y nadie puede compartir su fe con nadie, aunque esté cerca. Por eso uno será tomado y otro dejado. Y la tercera lección es que mucha gente fue incrédula en los días de Noé e hizo lo que le dio la gana con su vida. Y lo mismo ocurrirá y está ocurriendo ahora, por lo que no hay que asombrarse de la indolencia imperante actual. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que son tantas cosas que podemos aprender y decir que definitivamente el manantial de vida es la santa palabra de Dios, pero son lecciones para nosotros aplicarla, no solamente repetirla como un papagayo, así se dice, ¿verdad? Personas que repiten lo mismo, no es eso, es poder aplicarlo. Repito las lecciones por si alguno la estaba escribiendo y no la captó todas. Número 1, que debemos estar preparados para la segunda venida. Número 2, que nadie puede compartir su fe con nadie. Y número 3, que la incredulidad será parte de lo que la gente hoy en día afronte, porque así mismo fue en los días de Noé. Jesús señala la historia del diluvio para advertirnos que su segunda venida será una sorpresa para muchos. Al igual que la segunda venida, el diluvio no sorprendió al mundo por falta de información, claro que no. Noé predicó durante 120 años a un mundo que se negaba a creer. Se les dijo lo que iba a suceder, simplemente no quisieron creer. A su vez, muchas personas aseguran que el largo tiempo transcurrido implica que las profecías no son dignas de crédito. Pedro cita en tal sentido la historia del diluvio cuando dice que ante todo, en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, segunda carta del apóstol Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, ante todo sepan que en los últimos días vendrán burladores, quienes sarcásticos andarán según sus bajos deseos y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Eso dice 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Este sentimiento irá en aumento a medida que pase el tiempo. Se hace la pregunta final: en el caso de quienes mueran antes del regreso de Cristo, la segunda venida o la tercera si mueren sin aceptar a Jesús como su Salvador,
ocurrirá apenas un instante después de haber cerrado sus ojos. Por otra parte, la vida transcurre muy velozmente. ¿Cómo pueden ayudarnos esas realidades a afrontar la demora? Aquí escribí, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando el que espera la venida de Cristo muere, cierra sus ojos y lo primero que ve al instante, al abrir sus ojos, es a Jesús venir en gloria. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Es muy interesante todo esto porque si notan, la gente no sabe cuándo pasa el tiempo. La gente solamente muere y de ahí en adelante, cuando resucita, no sabe si pasó 100 años, 1000 años, no sabe absolutamente nada, porque los muertos nada saben, tal y como dice la Biblia, pero ellos, sin saber que ha pasado tanto tiempo, abren sus ojos y despiertan tal y como murieron. Lo interesante es que cuando los salvados, que estamos sellados para vida eterna, si pasamos al descanso, cuando abrimos los ojos, vemos a Jesús venir en gloria y decimos, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Muy diferente a aquellos que dicen, mira, ahí viene la ira del Cordero, caigan las peñas, las piedras sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Así que la invitación es para que hoy que el Cordero es tu abogado, lo aceptes, ya que mañana será el juez. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la ira del Cordero es una ira buena, es una ira para poder pelear por sus hijos, para quitarnos del pecado, del mal, de la maldad, para arrancar de nosotros el dolor, y por esa razón la amonestación y el consejo es a que vayamos hoy al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, que es el que va a ejecutar su ira en función de su juicio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder hacer arreglos, para estar preparados para tu venida. Que nada ni nadie nos separe de ti y que podamos encontrar fuerzas de lo alto para poder salir hacia adelante y vencer en tu nombre. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 2 de junio, la evangelización de Noé. Esto se va poniendo más interesante en el marco de la lección número 10 sobre quienes ha llegado el fin, con el texto a memorizar de 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Repetimos, vía WhatsApp 484-838-8989. Y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com.
Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.